amigos, como verán, hoy he elegido un escenario sugestivo y terrible. Es un espacio dedicado a los más grandes criminales. Hoy estoy junto a Monsieur Landru, un hombre que enamoraba a las mujeres para quedarse con su dinero y después las descuartizaba en la cocina, que es un laboratorio peligroso, y los trozos los echaba al fuego y las enviaba al cielo en forma de humo. El caso que hoy les voy a presentar trata de una mujer que era especialista en narcotizar a sus víctimas. Y es que de tiempo inmemorial las mujeres han elegido el veneno como arma mortal. En este caso concreto no murió nadie, que se sepa. El 15 de enero de 1990, la policía recibió una denuncia de robo perpetrado en un domicilio del Paseo del Pintor Rosales en Madrid. La víctima fue una mujer de 67 años a la que previamente alguien narcotizó. Del domicilio fueron sustraídos 6 cheques, uno de los cuales se hizo efectivo por valor de 350.000 pesetas. Finalmente, en el mes de enero, recibimos una denuncia de la sustracción de unos cheques de una asistenta que había estado trabajando en casa de unos señores. Entonces, el grupo de policía judicial en aquella época, dirigido por el señor Vega, intentó localizar la vía de estos cheques. Uno de ellos había sido para comprar unas joyas, otro de ellos había sido hecho efectivo en un banco, y a partir de ahí pues empezaron las investigaciones, y en una agencia de colocación se encontró la fotografía de esta asistenta que se llevó los cheques de esta casa. En efecto, la policía consiguió la fotografía de la sospechosa y comenzó a trabajar. Pero la asistenta dio un nombre falso en la agencia de colocación y, pese a las continuas averiguaciones sobre aquel misterioso rostro, no se avanzó en la investigación. Entonces, pues, estuvimos trabajando en el tema un mes aproximadamente. No se consiguió determinar quién era la persona y el tema pues quedó, bueno, esperando a ver si conseguíamos saber quién era. Meses después de cometer su primer robo, Leismas narcotizó a un matrimonio de ancianos que la habían contratado como asistenta. La infortunada pareja necesitó 9 días de ingreso hospitalario para recuperarse de un profundo sueño que casi les produce la muerte. Posteriormente, en el mes de julio, pues se recibió una denuncia, una comunicación de un matrimonio mayor que estaba ingresado en el hospital clínico con una intoxicación importante, motivada por una persona que había estado trabajando con ellos y les había dado un producto todavía desconocido en aquel momento. Entonces, bueno, pues se empezó a trabajar el tema, se empezó a hacer valoraciones, y entonces el señor Vega, que era en aquel momento el jefe de Policía Judicial, pues tuvo un poco la intuición de ver si la persona que en el mes de enero había robado los cheques podía ser la persona que en el mes de julio había sido también la autora de esta intoxicación. Entonces, a partir de ese momento, pues se hicieron
diferentes gestiones hasta que efectivamente en una de las casas que había sido intoxicada, uno de los vecinos reconoció como autora a la fotografía que teníamos en el archivo. El 3 de julio de 1990, la asistenta envenenadora volvió a actuar, en esta ocasión en un domicilio de la calle Ferraz. Sus víctimas fueron las hermanas María y Dolores Ramírez, de 70 y 80 años, que solicitaron los servicios de una doméstica por horas a través de su parroquia. Las infortunadas hermanas quedaron rápidamente narcotizadas. Para su fortuna, el conserje de la finca se dio cuenta de que algo extraño sucedía. Bueno, esta señora vino un día antes, por la tarde, y entonces se subió por arriba para asegurarse que eran dos personas mayores y tal, y venía de, vamos, no sé de qué, una agencia o de la parroquia, no sé. Y entonces pues ya concretó que el día siguiente, que ya iba a venir a trabajar por la mañana. Y claro, yo, pues eso, yo tengo la costumbre de por la mañana cuando subo, pues subir el periódico, el ABC a la puerta. Y entonces esa mañana llegué un poco tarde, porque tuve que hacer unas cosas, llegué un poco tarde. Y entonces pues no la vi, a la señora esta no la vi pasar. Y después, pues claro, a las 9:30 o 10 menos algo, que yo ya estaba aquí, yo ya, antes había subido el periódico y lo había dejado en la puerta. Y a esto de las 10 y 10 menos algo, pues salió la señora y le pregunté que si ya había terminado, que si ya se marchaba. Pues me extrañó de que ya había, de que era muy temprano para... Entonces me dijo que sí, que ya sabía, que ya, dice, ya ha terminado, pues es que he venido muy temprano. Se presentó en la casa más temprano de lo que la esperaban. Y enseguida dijo, señores, yo les voy a preparar a ustedes el desayuno. No, no te molestes, mujer, no lo hacemos nosotras, que tal, que cual. No, yo se les preparo a ustedes un desayuno porque por eso he venido antes. Bueno, esa señora me ha dicho, no nos dio tiempo, después de tomar el café, nada más que de decirle en dónde guardábamos los utensilios de limpieza. Después ya no recordamos nada. Ella se marchó enseguida, claro. Él la vio el portero, le dijo que por qué se marchaba tan pronto, dijo lo que yo ya tenía que hacer, ya lo he hecho. Bueno, pues las dos hermanas estuvieron graves. Una de ellas tuvo la suerte de poder vomitar. Así se libró del veneno, porque eso casi era un veneno. Pero la segunda hermana tuvo que ser ingresada en la UBI. Pasó 3 días gravísima, tan grave que casi tuvieron que hacerle una traqueotomía porque se ahogaba. O sea que, según me ha dicho, cree que ha vuelto a vivir. Yo le he dicho, señora, celebrará usted su bautismo otra vez. Esa señora, cuando llegó a su casa, se la encontró toda revuelta. Les habían robado 100.000 pesetas, 110.000 pesetas exactamente. Un reloj que una de ellas tenía como regalo del día de su jubilación y algunas alhajitas que tenían por allí. No lo pueden olvidar. Están muy traumatizadas y me ha pedido, por favor, no me saquen en pantalla. Y yo les cuento su historia. A los 2 o 3 días y tal, vinieron unos señores con una fotografía y me dijeron que si la reconocía, que si era ella, le dije que sí, que era ella, la que traía. Los afectados por la masiva ingestión de narcóticos ingresaron en estado grave en las urgencias del Hospital Clínico. El doctor Jiménez de Diego, que les atendió personalmente, aún recuerda el caso. Yo quiero recordar que primeramente llegó un matrimonio de los cuales, al parecer, les habían dado algo y ellos mismos lo habían notado, alguna sustancia rara en el café, y a partir de ahí empezaron a sentirse enfermos, hasta el punto de que quiero recordar que el varón, el hombre, se cayó incluso en la terraza y traía una conmoción cerebral. Una vez ingresados aquí, pues se les apreció que tenían una intoxicación por benzodiazepinas. Y bueno, estos son drogas que se emplean pues como ansiolíticos o que se emplean como sedantes, son benzodiazepinas, son del grupo común, que bueno, pues la gente las toma pues para problemas de ansiedad, tranquilizantes, etc. Lo que ocurre es que cuando
la dosis es elevada, el efecto que producen es de tipo somnífero. A los pocos días ingresaron en el servicio de urgencias dos hermanas, también de cierta edad, con algo similar a lo anterior. Es decir, que ya nos hizo incluso sospechar de que pudiera existir alguna conexión entre un caso y otro. De las dos, hoy en día, voy a hacer un incito, tenemos algún medicamento que es un antídoto específico de este tipo de cosas, con los cuales afortunadamente podemos parar en parte los efectos nocivos de este tipo de drogas. En el caso concreto de estas dos señoras, que también quiero recordar que eran hermanas, una se recuperó bastante pronto, sin embargo la otra, probablemente porque hubiera ingerido alguna dosis más alta, pues presentó problemas que también nos hicieron ingresar a la unidad de vigilancia intensiva para tener un mejor control, y afortunadamente se recuperaron siendo dados de alta ambas. Lejos de detener sus singulares robos, la asistenta envenenadora actuó 2 días después en un domicilio de la calle Berlín. En esta ocasión, robó 50.000 pesetas en efectivo y joyas a una anciana de 93 años. Un día después, el 6 de julio, 2 mujeres de 80 y 92 años que vivían juntas recibieron la fatal visita de la narcotizadora. Esta se llevó todas las joyas que pudo encontrar. Segura de su impunidad, la falsa asistenta se atrevió a repetir su fechoría en un domicilio de la calle García de Paredes, 2 días después, consiguiendo un botín de 500.000 pesetas. La policía se vio desbordada por esta avalancha de robos con narcotización y comenzó a desplegar un amplio dispositivo para detenerla. Esta mujer pasaba poco tiempo en cada casa, ¿no? Recorría las agencias de colocación y las parroquias para encontrar el puesto de trabajo. Sí, efectivamente. O sea, como era el mes de julio, es decir, en época de verano, pues muchas familias, evidentemente, se van de vacaciones y se quedan, digamos, las personas mayores en su momento en casa. Entonces, necesitan, digamos, del auxilio de una persona que les ayude. Y, lógicamente, pues había mucha demanda en aquella época, tanto en la agencia de colocación como en parroquias. Entonces, pues esta persona, que luego resultó ser identificada y como presunta autora de estos hechos, tuvo en este mes una actividad prácticamente frenética, ¿no? O sea, Parece que la investigación fue muy laboriosa. Sí, y además teniendo en cuenta que la mayor parte de ella se realizó en las vacaciones, lo cual pues también tiene más mérito para aquellos que intervinieron. Entonces, bueno, pues digamos todos los policías de la comisaría que podían trabajar en este caso fueron adscritos al mismo. Y pues para no contar en detalle, básicamente consistió en un seguimiento a las parroquias y a las agencias de colocación. Es decir, prácticamente todas las agencias de colocación del distrito tenían ya en la puerta 2 policías con la fotografía de la famosa asistenta para cuando llegara a pedir una colocación pues fuera rápidamente detenida, ¿no? Pero la mujer sabía por los medios de comunicación que la policía estaba al tanto de sus actuaciones y a pesar de que el cerco para detenerla se estrechaba día a día, consiguió burlarlo. Así, una agencia de colocación le adjudicó un flamante trabajo como asistenta por horas, o mejor dicho, como envenenadora por horas. Pese a que la policía estaba en la buena pista para atrapar a la ladrona, esta, el 14 de julio, volvió a dar un nuevo golpe en esta misma calle. Se trataba de un matrimonio de avanzada edad, a quien la asistenta, ladrona y verdaderamente malvada, les robó, les limpió, hablemoslo en términos coloquiales, 100.000 pesetas. Lo que ella no sabía, claro, es que ese iba a ser su último golpe, porque la policía ya iba pisándole los talones.
fue la detención? ¿En qué momento se la detuvo? Bueno, durante 3 o 4 días anteriores a la detención ya sabíamos que ella iba a agencias porque había algunas agencias que nos llamaban diciendo esto aquí. O, bueno, sabíamos que íbamos a la agencia y efectivamente nos decían que había esta persona. Entonces, bueno, pues siguiendo un poco una cierta lógica y una cierta intuición, pues, y puteando las agencias que teníamos en el distrito, pues hicimos una previsión de posibilidades. Es decir, pues ahora le toca ir por aquí. Y bueno, tuvo la suerte que fue allí. Y allí fue, y allí se la detuvo. Ahí se Antes de entrar, claro. Se estaba haciendo la espera. Allí. Estaba allí haciendo la espera. Y entonces fue a las 4:30 más o menos. La detenida resultó ser Tleismas Ismael Hadou, melillense de 32 años, a quien le fueron intervenidas en el momento de su captura varias joyas, un documento de identidad falso, 3 cajas de somníferos y un billete de avión para viajar a Tánger. Tleismas, que se alojaba esporádicamente en diferentes pensiones de Madrid, había sido arrestada por última vez en 1987 y poseía 11 antecedentes policiales. 4 juzgados tenían decretada su localización y un quinto su detención e ingreso en prisión. La falsa asistenta fue detenida como presunta autora de 7 envenenamientos a ancianos a quienes posteriormente robó. Ella era una persona muy amable con la gente, ¿verdad? Sí, sí, todas las personas que luego hablamos con ella, pues efectivamente decían que era una persona dulce. Incluso tenía en el bolso, cuando la detuvimos, cartas de personas mayores recomendando a otras personas. Y luego, curiosamente, perdón, el día que se la detuvo, que creo recordar que fue el 18 o 19 de julio, tenía un billete de avión para Tánger para 2 días después. Lo cual quiere decirse que si no hubiéramos trabajado intensamente durante este mes, pues ahora mismo no estaríamos haciendo este programa ni hablando de... Claro, se hubiera podido escapar. Pues ya tenía un billete para Tánger. Hacía viajes intermitentes, es decir, venía aquí y tenía otros trabajos, incluso después, bueno, tenía sus estaciones en grandes almacenes. Era mechera también. También era mechera. O sea, que estaba muy, era muy O sea, que apañadita. ella posiblemente venía a la península casi todo tiempo y las cosas que sustraía pues las llevaría allí a Tánger. Ya. Pero ella lo niega todo. Sí, ella en la declaración negó todos los hechos, lo cual es una cosa, digamos, habitual dentro de la delincuencia. Y entonces, esta mujer no se sabe que haya causado la muerte a nadie. No tenemos esa noticia. Pero pudo ser. Pudo ser. Pudiera ser que algún caso... Que yo pienso que esas personas... Son mayores y efectivamente pues ha muerto de infarto. Pues. Claro, yo creo que alguna de estas personas ha podido pues dormirse con ese narcótico que les daba, que debía ser fortísimo, porque se dormían en el acto, y que luego, al despertar, al ver que les habían robado, les podía haber dado un infarto. Efectivamente. Y eso no se ha sabido. No tenemos noticia de esto. Y bueno, y además hay que decir que este tema es presunto. Presunto. Claro, ¿no? porque tampoco tenemos, digamos, la certeza 100%. Hay que tener un juicio, tiene que haber las pruebas que se aporten. Nosotros, de luego, al juicio aportamos 16 reconocimientos de las personas, ¿no? Desde el punto de vista médico, se cree que la asistenta envenenadora no sabía calcular las dosis que suministraba a sus víctimas y pudo ocasionarles la muerte. Es que es muy difícil, hay que tener mucho conocimiento como para saber cuál va a ser la dosis con la cual vas a conseguir dormirlos y no vas a tener mayores problemas.
Yo creo que esto incluso a médicos muy cualificados les costaría trabajo saberlo. Yo creo que ella es difícil ser consciente de la dosis exacta. Entre otras cosas porque varía de las personas, de la propia idiosincrasia y sobre todo en el anciano dosis muy pequeñas pueden provocar incidentes muy serios. La envenenadora comenzó a actuar en enero y la policía descubrió su fotografía en una agencia de colocación. Meses después, se produjeron similares robos con narcotización y los afectados identificaron a la asistenta. Mediante una intensa vigilancia, la policía consiguió detenerla en julio, 6 meses después de cometer su primer delito. Oye, Luis, tú que eres especialista en huellas dactilares, y de una manera muy especial, ¿verdad? ¿Me puedes hablar de esta mujer que estamos tratando en este programa? Que no cabe duda que nació con esas tendencias. ¿Tiene en sus huellas algún signo que pueda detallar esa manera de proceder? Bueno, yo he estudiado, he investigado mejor el que a través de determinado tipo de huellas hay unos caracteres innatos de nacimiento que dan unas tendencias a la persona hacia determinados hechos o formas de actuar. Entonces, contando con la forma de actuar de esta persona, se podría decir que su prototipo dentro de la dactilopsicología sería el prototipo de la huella de lo que yo llamo frío, es decir, la persona fría, esa persona que a la hora de actuar sabe afrontar el riesgo y que, digamos, tiene una capacidad para actuar de una forma, pues como dice la palabra, fríamente. Ese prototipo de huella es el arco que está ahí en la figura número 1. Entonces, esa huella, curiosamente, que es la más primitiva de todas, es de las personas que son introvertidas, esas personas meditativas, analíticas y reflexivas. Entonces, esas personas tienen capacidad para afrontar el riesgo. O, por ejemplo, capacidad para saltar de un 8º piso a otro a través de una cornisa, es decir, con una capacidad que de otro prototipo, por ejemplo, de esta otra figura que sería el círculo, pues es mucho más sensible, más nervioso, en cierto modo más miedoso, que sin un estimulante o sin un condicionante o sin una necesidad, nunca haría una cosa de tanta peligrosidad como la podría hacer el que tiene el prototipo del arco. Pero ella se dan en ella dos circunstancias. Por una parte, era muy amable, muy servicial, muy atenta, quería hacer todo el bien que pudiera a sus señores y después les dormía y les robaba. Bueno, curiosamente, las personas de ese prototipo del arco frías, en lo que estás diciendo son las mejores enfermeras, porque los cuidados y esmeros que tienen, incluso en las manos, tienen ciertas cualidades y habilidades curativas para dar masajes y determinadas cosas. Ahora, también hay que pensar una cosa, que la persona tiene 10 huellas dactilares. Y, lógicamente, esa persona de la que desconozco las huellas podía tener el prototipo frío en 2 o 3 dedos y también tener la mezcla del prototipo afectivo en otros 2 o 3, con lo cual, independientemente, puede ser interiormente, de forma innata, podía ser extrovertida e introvertida, es decir, podía tener las dos tendencias. Cosa curiosa que cuando las personas de nacimiento tienen esas dos tendencias innatas psíquicamente hablando, los que le rodean la consideran rara, porque un día da una fachada y otro día da otra. En cierto modo, porque dentro de sí lleva esos dos rasgos y no se los puede quitar. La verdad es que siempre hemos pensado que las huellas servían para identificar a los delincuentes o la personalidad, pero esta cosa de saber las tendencias, tanto homicidas como bondadosas, como sexuales, claro, todo. Claro, fíjate la diferencia que hay entre esta fotografía que tenemos aquí, que se parece a la de la figura número 1, y, por ejemplo, esta otra figura número de esta fotografía, que se parece a la figura pues, del 5, del 6, que son los círculos, que además la diferencia ahí son arcos que van de lado a lado, y en el otro lado, sin embargo, vemos los círculos. Entonces, es una cosa tan sumamente detectable, y hasta cierto punto, pues curioso de que haya estudiosos de esta materia de las huellas, que, bueno, con anterioridad a mí, pues han hecho estudios de evolución de las huellas en la población europea y que, lógicamente, las mezclas de los seres humanos dan una evolución a ese tipo de huellas. Unas veces predomina más un tipo, otras veces predomina más otro. De ahí podría estar que en la antigüedad haya pueblos más guerreros. Si pudiéramos examinar las huellas de esos pueblos, a lo mejor tendrían más huellas agresivas. Pueblos comerciantes que tendrían huellas más afectivas, por ejemplo.
Y esto ya, si nos vamos a lo más remoto, pues Platón en sus tiempos distinguía 3 tipos de hombres. El hombre comilón, que disfrutaba con la comida, el hombre guerrero, que disfrutaba con la lucha, y lógicamente el hombre que se iba al monte a estar solo y a pensar. Y es diferente de uno a otro. Y esos caracteres psíquicos tienen que ver con también nuestra parte somática, que es nuestro cuerpo. De forma que según tengas esa parte psíquica, tienes más fuertes los riñones, más, digamos, más débiles otra parte del cuerpo. Es decir, la ayuda de esta materia sería, digamos, maravillosa para la mejor convivencia y el desarrollo del ser humano, con toda seguridad.